Hola a todos, paz y bien. Según datos recientes, actualmente hay 56 conflictos armados activos en todo el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Estos conflictos no se limitan a guerras entre países, muchos son guerras civiles o enfrentamientos internos. Los más importantes, como sabéis, son los de Ucrania y Oriente Medio, que casi seguro que nos van a llevar a una tercera guerra mundial, como está profetizado. Ya veremos, Dios no lo quiera. Pero hay también otros muchos de los que apenas se nos informa. Por tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos en un punto crítico de nuestra historia, de la historia de la humanidad. Quizás en los tiempos del fin, según afirman algunos. Y por eso he pensado que sería muy apropiado iniciar una serie de programas en este canal de La Granja Despierta, donde estudiemos en profundidad el tema de los conflictos y de la guerra. Pero desde una perspectiva multidimensional, sin circunscribirnos solo al mundo físico y material conocido de la tercera dimensión, que eso ya pues hay muchos canales que lo hacen, sino también teniendo en cuenta las dimensiones superiores de la realidad en los mundos del alma y del espíritu, donde se encuentran las verdaderas causas de las guerras y de todos los conflictos, y sus agentes principales. Esto ya difícilmente lo vais a ver en algún otro canal. Así que comencemos. Si fuéramos gente inteligente y despierta, que no lo somos por mucho que nos duela y que algunos nos critiquen, pues nos daríamos cuenta de que todas las guerras y todos los conflictos no son otra cosa que la cristalización en el mundo físico y material de la tercera dimensión de las batallas que se libran en los mundos superiores del alma y del espíritu, en las dimensiones superiores. Cuando se tiene en paz el alma y tranquilidad en el espíritu, no se libran guerras. Lo mismo que es la mente del arquitecto quien crea el edificio ordenando la materia y crea una cosa que antes no existía, un edificio, así es la mente del mundo la que origina los conflictos, ordenando las cosas materiales y creando las guerras. Es la mente y la conciencia la que crea el cerebro y no al revés, como nos dicen nuestros científicos materialistas. Es el espíritu el que crea el universo y no al revés, como afirman los teóricos del Big Bang. Pero esto es otra cuestión. Hoy toca hablar de la gran batalla espiritual. La gran batalla espiritual es un concepto que describe el conflicto entre el bien y el mal en el ámbito espiritual, donde las fuerzas de la verdad, la justicia y la luz luchan contra las de la mentira, la corrupción y la oscuridad. Se menciona en diversas tradiciones religiosas y filosóficas como la lucha entre Dios y las fuerzas malignas, con la humanidad en el centro de este combate, tomando decisiones que inclinan su destino hacia uno u otro lado. Y tanto se manifiesta en la lucha interna del ser humano contra el pecado como en los eventos históricos y sociales aquí en la Tierra, que reflejan la pugna entre la verdad y la mentira, el orden y el caos. En este contexto, es muy importante comprender que todas las guerras y los conflictos humanos existentes en nuestro planeta, incluso los que se hacen con pretextos religiosos, no son otra cosa más que el triunfo del mal, de la voluntad de poder de los arcontes y de los amos del mundo, como dirían nuestros amigos Nietzsche y Schopenhauer, y la derrota de la paz y del amor que nos enseñó Jesucristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. La guerra es la derrota del amor. En términos más filosóficos puede entenderse como el enfrentamiento constante entre lo que eleva al ser humano y lo que lo degrada. La guerra es degradante del ser humano. Un combate en el que la conciencia y la voluntad desempeñan un papel crucial. ¿Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos? El heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. Pero la idea de una gran batalla espiritual no es exclusiva del cristianismo, aparece en varias tradiciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia. Vamos a hacer un resumen de cómo diferentes religiones la interpretan. Primero hablaríamos del zoroastrismo, quizá por ser la más antigua, una de las más antiguas, la lucha entre Ahura Mazda y Angra Mainyu. En la antigua religión persa de Zaratustra,
el mundo es un campo de batalla entre Ahura Mazda, el dios del bien, la luz y la verdad, y Angra Mainyu, el espíritu del mal, la oscuridad y el engaño. Los humanos deben de elegir entre el bien y el mal, y al final de los tiempos el bien triunfará, trayendo renovación y justicia. En segundo lugar tenemos el hinduismo, la batalla del Dharma contra el Adharma. En el Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna que la verdadera batalla no es solo física, sino espiritual. El Dharma, el orden y la justicia, debe vencer al Adharma, el desorden y la maldad. Se habla del karma, la reencarnación y la lucha interna contra los deseos egoístas como parte de esta guerra espiritual. En el budismo, la lucha contra el engaño y la ignorancia. No hay un diablo en el sentido cristiano, pero sí un enemigo espiritual, Mara, el señor de la ilusión, que intenta desviar a los seres del camino del despertar. Buda venció a Mara mediante la iluminación, mostrando que la batalla espiritual es contra el ego, el apego y la ignorancia, sobre todo la ignorancia. En cuarto lugar tenemos el Islam, la yihad espiritual, la gran yihad. En el Islam, la gran yihad es la lucha interna del creyente por vencer sus propias pasiones y pecados. También existe una pequeña yihad, que es la defensa de la fe, pero esta es la más conocida porque esta es la que ha dado lugar a numerosas guerras de conquista en nombre del Islam. Pero la más importante es la lucha contra el mal dentro del corazón, según ellos. En quinto lugar tenemos la mitología nórdica, el Ragnarok. En la tradición vikinga, el Ragnarok es la batalla final entre los dioses, Odín y Thor, y las fuerzas del caos, Loki y los gigantes. Representa el ciclo de destrucción y renacimiento, donde el bien y el mal pelean hasta la renovación del mundo. En sexto lugar, tendríamos que hablar del gnosticismo, la lucha entre la luz y la oscuridad. En el gnosticismo, el mundo material es visto como una prisión creada por un dios falso, demiurgo, un demiurgo, y la verdadera batalla es liberar el espíritu divino atrapado en la materia. La clave es el conocimiento, por eso se llama gnosis, el conocimiento, que permite escapar del engaño y alcanzar la verdadera divinidad. En la Iglesia Católica se enseña que la batalla espiritual es una realidad constante en la vida del cristiano, en la que se enfrenta al pecado, al demonio y a las tentaciones del mundo. Se basa en la Escritura, la tradición y las enseñanzas de los santos y de los papas. El fundamento bíblico toma como base varios pasajes de la Biblia, especialmente las enseñanzas de San Pablo, en Efesios 6, 10, 18, donde se menciona la lucha contra principados y potestades. Y de esto hablaremos en otro programa. Espirituales y la necesidad de vestirse con la armadura de Dios. Es muy interesante esto. Cristo mismo enfrentó la batalla espiritual en el desierto contra Satanás, como se cuenta en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, y en la cruz, donde venció definitivamente al pecado y a la muerte con su resurrección. Los tres enemigos del alma, según la Iglesia Católica, son el mundo, la carne y el demonio. Esto nos lo enseñaban cuando éramos pequeños. ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne. San Ignacio de Loyola y otros santos han enseñado que la lucha espiritual se da contra tres grandes enemigos. El mundo, las influencias externas que alejan de Dios, materialismo, relativismo, placeres desordenados, hedonismo, etc. La carne, que son las pasiones desordenadas y la inclinación al pecado, y el demonio, que es un ser real que busca la perdición de las almas con engaños y tentaciones, como la que sufrió Jesús en el desierto. ¿Cómo luchar en esta batalla espiritual? La Iglesia enseña que el cristiano debe usar armas espirituales para combatir y vencer en esta batalla, como son la oración y la vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la confesión, que fortalecen el alma, la palabra de Dios, como Cristo usó las Escrituras contra Satanás en el desierto, el rosario y la devoción a la Virgen María, reconocida como una gran intercesora en la lucha contra el mal, el ayuno y la penitencia para fortalecer el espíritu y el cuerpo contra las tentaciones, y el uso de sacramentales, como el agua bendita y la medalla de San Benito, que son símbolos de protección. Hay otros también, como la medalla de San Miguel.
La Iglesia Católica reconoce la existencia del demonio y la posesión demoníaca y tiene un rito oficial de exorcismo para casos extremos. El Papa Francisco y muchos papas han hablado muchas veces de la acción real del diablo y de la necesidad de no subestimar su influencia. Pero al final, la enseñanza católica es clara. Cristo ya ha vencido la batalla en la cruz, pero cada alma debe librar su propio combate hasta el final. El Apocalipsis habla de la victoria definitiva de Dios sobre Satanás y la restauración del mundo. Para la Iglesia Católica la batalla espiritual es real y constante, pero el cristiano no lucha solo. Con la gracia de Dios, la intercesión de los santos y las armas espirituales, puede resistir las tentaciones y alcanzar la victoria final en la eternidad.